Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de que te guarden en todos tus caminos. En el camino de la vida nos encontramos con diversas situaciones, pero Salmos 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Como Dios nos guarda, no debemos estar frustrados en cualquier situación. Cuando David se encontró en la crisis llamada Goliat, creyendo en que Dios le guardaba, avanzó adelante con denuedo. Con el punto de vista de la tercera dimensión, David no podía ganar en la lucha contra Goliat. Goliat era gigante de la altura de 3 metros, pero David era un niño no más. 1 Samuel 17:24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos los israelitas vieron a Goliat con los ojos de la tercera dimensión, pero David con los de la cuarta. Por eso pensó que Dios estaba con él, soñó la victoria, la creyó y proclamó la victoria con sus labios. En la Biblia, en el combate contra Goliat, se peleó con la palabra, se enfrentó con la palabra. El punto, la línea, el cúbico, materialmente no hay más. Pero sobre esta tercera dimensión trajo el nuevo mundo, Jesús, la cuarta, y se lo abrió. Los que creen en Jesús llevan el nuevo mundo. Saliendo del mundo material, entramos en el mundo invisible como el viento, el reino de los cielos. Hay una historia más que nos muestra bien el enfrentamiento entre la cuarta dimensión y la tercera. En 2 Crónicas, el rey Asa oró así en el campo de batalla cuando los hombres etíopes entraron en la ciudad para tomarla. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. El enemigo contaba con 1 millón de hombres. Si viera con los ojos de la tercera dimensión, ya estarían derrotados. Pero ora Asa fervientemente diciendo: no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Entonces sucedió una cosa sorprendente en 2 Crónicas 14:12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. No sabemos bien detalladamente qué ocurrió, pero Dios deshizo a los enemigos. De esta manera, si oramos a Dios, se ocurren milagros que no lo pueden entender en la tercera dimensión. Hoy en día estamos participando no en la guerra visible, sino en la espiritual. En Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero el Espíritu Santo de la cuarta dimensión está con nosotros. Debemos pensar en la victoria, soñar, creer y proclamarla. Algunos dicen que no hay mundo espiritual. Pero aunque no se ven ni pueden oír, si dicen que no existe el mundo espiritual, eso es necio. El oído tiene límite.
El oído humano tiene límite. Si la frecuencia es muy alta o muy baja, el hombre no puede oír. También depende de la edad, la frecuencia que puede percibirse diferencia. Pero el no poder oír no significa que no hay sonido. Y también los ojos físicos humanos también tienen límite. El hombre, donde no hay luz, no puede ver, pero solo es que no puede ver, pero no significa que no exista una cosa. Con la cámara de los rayos rojos se descubren los que no podían ver en la oscuridad. El ver con los ojos, oír con los oídos, tomar con la mano, pertenece a la tercera dimensión, pero la cual no es todo. Aunque no se ven a nuestros ojos, existe sin duda el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Síganme, por favor. La cuarta dimensión es el mundo de los pensamientos, de los sueños, de la fe, de la confesión, de labios. Una vez que ha creído en Jesús, renace del Espíritu Santo y lleva la vida cuatridimensional. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este nuevo hombre tiene la espiritualidad de la cuarta dimensión. Sueñan, tienen fe y proclaman por fe, proclaman con los labios, creyendo en Jesús y renace del Espíritu Santo, lleva la vida cuatridimensional. Por la cruz de Jesús podemos soñar el quíntuple evangelio a través de la cruz. Si miramos la cruz de Jesús podemos soñar el perdón. Si miramos la cruz de Jesús podemos soñar la vida santa, la sanidad y la salud, la vida bendecida, liberada de la maldición. Además, la resurrección, el reino de los cielos, de la vida eterna, venciendo a la muerte. Eso es el quíntuple evangelio que Jesús nos dio como regalo. El quíntuple evangelio, para poder disfrutar del quíntuple evangelio en nuestra vida. La manera de disfrutar el quíntuple evangelio en nuestra vida es la espiritualidad de la cuarta dimensión. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Primero, los pensamientos deben ser cambiados. Si están cambiados los pensamientos, soñarán sueños. Si conciben sueños, produce la fe y confesarán esa fe con los labios. No es fácil cambiar la costumbre. Se necesitan muchos esfuerzos, entrenamientos y aplicar esta espiritualidad de la cuarta dimensión en nuestra vida. En principio no es fácil, por eso se necesita el entrenamiento. Siempre debemos tener la costumbre de pensar de manera positiva. En nuestros días, por tener mala costumbre de alimentación, se enferman por comer mucho o comer cosas no saludables, por eso se enferman. No solamente
la salud física, sino también la salud espiritual. Es lo mismo. Si siempre piensa de manera negativa, si tiene lenguaje lleno de quejas y murmuraciones, perjudica la salud espiritual. Por eso debemos entrenarnos para dejar la costumbre de pensar de manera negativa. No es fácil cambiar la costumbre. En principio se necesitan muchos esfuerzos, muchos entrenamientos. Stephen Covey dijo, se compara con la astronave que supera la gravedad. Después de haber lanzada la astronave, superando la gravedad y saliendo de la atmósfera, se consume más energía. Es tan difícil salir de la gravedad como salir de la costumbre mala, equivocada. Sí, cambiar la costumbre, lo más difícil es en el principio. No se cambia así. Un abrir, cerrar los ojos, la costumbre mala. Se necesita mucha energía para salir de la costumbre mala. Si nos viene la duda, entonces debemos llenar primero de la palabra. Siempre debemos confiar en la palabra de Dios. Leyendo y meditando la Biblia debemos llenarnos de la palabra de Dios. Salmos 119, 147 al 148. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Es la confesión, será la confesión del que iba a la oración de la madrugada. Un abuelo enseñaba de la vida a su niño, a su nieto. En nuestro corazón se pelean el bien y el mal como si se pelearan los dos lobos. Entonces, ¿cuál vence? Y simplemente le respondió, al que tú alimentas. Así es tan simple, ¿no? En el corazón existen los dos lobos. ¿Cuál nos gobierna? Al que alimentamos. En nuestro corazón sin cesar se pelean pensamientos de la carne y del espíritu. Quieren ocuparnos, pero si nos alimentamos de la palabra de Dios, los pensamientos espirituales vencen los de la carne y la fe vence la duda. En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra y meditamos en ella, la fe se crece. En la palabra de Dios hay poder de creación que transforma la vida. En Salmos 147 del 15 al 18, Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. En Salmo 119, del 49 al 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado.
La palabra de vida nos da la vida, la esperanza. Si están llenos de la palabra de Dios, se cambian los pensamientos y se producen sueños y fe. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si tienen pensamiento negativo, si entra la duda en el corazón, cantar himnos también es buena manera. Himnos son compuestos por los que tenían mucha fe, llenos del Espíritu Santo. A través de cantar alabanzas podemos hacer la confesión de fe. En los himnos que cantamos tiene el poder. Si vemos en Hechos, Pablo y Silas, cuando estaban cantando en la cárcel, todas las cadenas fueron soltadas a través de la alabanza. Si nosotros glorificamos a Dios, Dios mismo suelta las ataduras de nuestra vida. En Salmo 71, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Así los enemigos daban la amenaza. El salmista ora más y más bien le canta himnos a Dios. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Así lo confiesa el doctor Yu Tae-hong, que conocemos bien, que él creyó en su niñez. Y él siempre tenía en su corazón 3 hechos. Primero, el Dios Todopoderoso vive. Segundo, ese Dios me ama. Tercero, puedo comunicar con Dios a través de la oración. Y siempre teniendo esas 3 cosas en su corazón, siempre él eligió lo positivo. Dios vivo me ama y me está escuchando mis peticiones de oración. Entonces, en cualquier situación en que estemos, podemos vencerlo por fe. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Grandemente es la proclamación muy positiva. Es una gran proclamación positiva. Cuando yo era joven no se temblaban mis manos, pero siendo viejo se tiemblan las manos. Manos, detente las manos. Si debemos confiar en la palabra de Dios, nosotros debemos vivir llenados de la palabra de Dios. La mejor manera de cambiar los pensamientos es llenar nuestro pensamiento del pensamiento de Dios. No es necesario pelear contra la oscuridad. La mejor manera es prender la luz. Entonces, si estamos llenos de la palabra de Dios, la duda se desaparecerá. La duda que nos llena se desaparecerá. Cambiar la costumbre no es fácil. En el principio se necesitan muchos esfuerzos, muchos entrenamientos. Y esta costumbre también, si se llena de la palabra de Dios, puede vencer la costumbre mala.
en el camino duro llamado la vida. El hecho de que Dios nos guarda es la bendición que no se puede comparar con ninguna. El que cree y espera en Dios nunca queda fracasado. Nosotros siempre debemos mirar la cruz de Jesús, pensar en ella, soñarla, creer en ella y proclamarlo. Entonces el Espíritu Santo hará sus obras maravillosas de transformación y creación en nuestra vida. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de El que se gloría, gloríese en el Señor. Dios prohíbe que el hombre se jacte y se gloríe y se enaltezca, porque Adán y Eva fueron engañados por la tentación de enaltecer del diablo y retaron a ser iguales que Dios, por lo que ellos mismos y sus descendientes cuyas vidas quedaron arruinadas. Y además tentó a Jesús, que no comió 40 días y 40 noches, diciendo que le haría igual que Dios. Por eso Dios ha hecho que el hombre siempre conozca y comprenda de lo vil de sí mismo, para que viva temiendo a Dios, confiando en el Señor y siendo humilde, conociendo lo débil de sí mismo más que lo fuerte. Dios es el único poderoso en los cielos y en esta tierra. A este Dios debemos adorar y alabar. No debemos tener otro objeto para alabar y adorar igual que Dios. En Génesis 1 del 1 al 2 dice: Nuestro Señor es creador y el que se mueve. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las nieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Isaías 40:26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es que la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el Todopoderoso. En Juan 11, ahí está la historia de Lázaro, a Lázaro que llevaba 3 días muerto y que ya hería. A este Lázaro dijo Jesús: Lázaro, sal. Sí, dio a él la vida, a este muerto, que estaba muerto. Y también en la boda, en la fiesta de boda de Canaán, también él convirtió las aguas en el vino. Veo esa botella de vino. Los que no conocen bien, creer. Había un hermano que no sabía bien de creer en Jesús. Me envió 2 botellas de vino como regalo. Sí, estaba agradecido. Como regalo de esta fiesta nacional Chuseok de nuestro país. Entonces lo envolví de nuevo para enviárselo como regalo. Todos esos acontecimientos
nos muestran que es el Señor que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces nosotros, ¿qué es nuestra identidad? Nosotros que fuimos escogidos por Dios, ¿qué identidad tenemos? 1 Corintios 1:26, considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hace unos días, en una entrevista de televisión, para desarrollar este país, Corea, debe haber muchos cristianos intelectuales y que deben dirigir este país. Pero no dije amén a esta entrevista. Porque los que han contribuido al desarrollo de este país son medianos, son de clase mediana. No son todos todos ellos tienen buena educación y son nobles, son normales, son de clase mediana. No hay muchos sabios. Lo siento por lo que digo, y a todos ustedes. Entre ustedes no hay muchos sabios. Si ustedes hubieran así sabios, no confiando en sí mismo. No hay muchos poderosos. Si son hábiles, si no hay muchos que es lo hábil, que es lo hábil. No hay muchos que tienen buena familia. Entonces, el individuo, la sociedad y el país que creen en Jesús, ¿cómo es prosperado? No porque por nosotros mismos, sino en nosotros tenemos a Jesús. ¿Quién se va a competir contra Jesús? Y este Jesús está en nosotros y a este Jesús le servimos y le adoramos, aunque fuera lo más vil, lo más menospreciado, puede ser prosperado, puede ser respetado. El Señor nos dice que el que se gloríese en el Señor. Nosotros tenemos que gloriarnos por el Señor. En 1 Corintios 1, del 27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge lo necio para avergonzar a los sabios. Y esto es la prudencia de Dios. Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué? Porque Dios lo escoge. Lo vil y lo menospreciado es exaltado, es respetado. Escoge lo que no es para exaltar más que lo que es. Dios exalta y lo usa al que confía en Dios. Como Dios es todopoderoso, omnipotente, si es puesto en las manos de Dios, como igual que Dios,
tiene ese poder. Entonces los que creemos en el Señor, confiando en Dios, podemos tener ese pensamiento positivo de yo puedo, si intento yo podré. No soy débil, no puedo, yo no puedo, no se puede. Si lo dice, sí, no se puede. Aunque somos débiles, no sabios, pobres, tenemos hambre. Si una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, por este Jesucristo debemos ser convertidos nuestros pensamientos de manera positiva. Si yo puedo, aunque yo no puedo, con el Jesús yo puedo. Yo soy menospreciado, pero con la sabiduría de Jesús yo lo podré. Si lo confesamos con nuestros labios, el Señor nos dará el sueño con el cual que debemos vivir, el que queremos en nuestro corazón. No hay nadie que no tenga algo que desee en su corazón. El pueblo que no sueña, el pueblo que no tiene sueños, perecerá. Está diciendo, todo el mundo, todos nosotros tenemos este sueño. Entonces, si lo entregamos a Dios, Dios nos dará la fe para que ese sueño sea realizado. Dios quiere que todo el mundo, todo su pueblo, viva cumpliendo su sueño, realizando sus sueños. En Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y en la honra precede la humildad. Nuestra vida delante de Dios, ¿qué es de verdad delante de Dios nuestra vida? Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros fuimos llamados por Dios y Dios nos puso en el Señor, en Jesús. Hace siglos nos vio, nos llamó, nos entró, nos metió en el Señor, en Jesús, en el seno de Jesús. Nos puso. Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús es de Dios, ha nacido de Dios y para ayudarnos vino a esta tierra. Jesús está con nosotros como sabio, como justo, como santo, como redentor. Por eso, cualquier cosa que hagamos, nos da la sabiduría de Jesús, no humana, sino la sabiduría divina. En cualquier cosa podemos usar esta sabiduría divina, porque Jesús es uno con ustedes. ¿Dónde está Jesús? En mí, en mi seno, en mi interior. Y Jesús ha salido de Dios. Jesús ha venido para ser nuestra sabiduría, para ser nuestra justicia, como si no hubiéramos pecado de ninguna vez. Y esta justicia nos hace, este Jesús
y también nos hace la santidad. Tenemos vida eterna. Nos vino como Redentor para nosotros. No estamos solos. Nosotros plus Jesús. Nosotros más Jesús. Nosotros más Jesús. Jesús más nosotros. Entonces podemos llevar esta vida de manera sabia, justa, justificada, como podemos ser reconocidos como no hubiéramos pecado de ninguna manera, porque esa santificación nos da Jesús, y este carácter de Jesús se hace nuestro. Somos así redimidos, no somos abandonados ni desamparados. Entonces, el que se gloríese en el Señor, porque la cosa de Jesús ha llegado a ser mía, porque de todos modos yo tengo esa sabiduría que me da esa santificación, esa justicia. Yo soy salvo, no por nosotros mismos, sino por la ayuda de Dios. Hemos llegado a ser este hombre. Entonces, el que se gloríese en el Señor, no por mí mismo, debe gloriarse. Jeremías 9 del 23 al 24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, y que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. El que se gloríese del Señor, de Dios que está con él. No se gloríe en su valentía, en su sabiduría, en sus riquezas. Lo que ustedes pueden gloriarse. Alabarse en entenderle y conocerle, que Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dios Padre está con nosotros, por eso tenemos esa bendición de ser prosperado en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entre los discípulos que están escritos en la Biblia, un discípulo más como elevado es el maestro, el apóstol Pablo. Pablo, ese hombre, fue escogido por Dios como apóstol, pero él había sido perseguido mucho. Nadie le llamaba como apóstol. Pablo, tú no eres así apóstol real, verdadero, así decían. Pero Pablo era humilde y entregando su vida, evangelizaba. Y luego, al final, teniendo el permiso de Dios, que no era menos que los 12 discípulos, y él era como escogido por Dios y se gloriaba. Aquí se está
Después de Dios, después de haberle hecho como apóstol, Dios le estaba cuidando más para que no fuera soberbio, arrogante. De eso lo debemos aprender. Cuando muchos así pensaban mucho, pero él decía cómo se defendía, como dijo. Otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como al loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera loco con la confianza de tener de qué gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro sea atrevido, hablo con locura, también yo lo sea. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1 3 veces, he sido azotado con varas 1 vez, apedreado 3 veces, he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Porque le menosprecian la gente, aunque yo por si fuera loco, como loco hablo, yo también puedo gloriarme. Comparando con esos así grandes apóstoles, ¿qué me falta? Se está diciendo. Como ustedes han escuchado lo que leímos, sí, han tenido mucha tribulación, muchas dificultades, pero confiando en Dios, pero no se gloriaba por sí mismo, sino como buen siervo de Dios. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damascenos para apresarme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Como Pablo no aprendió directamente de Jesús, apóstol Pablo no es verdadero apóstol, como lo decían, y está defendiéndose de sí mismo, que cómo obtuvo ese conocimiento. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él fue al tercer cielo,
no así se dio cuenta si estaba durmiendo o si subió a despierto al tercer cielo. Pero lo que así es cierto es que él fue al tercer cielo. Yo conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él fue al tercer cielo, al paraíso. Él escuchó, oyó palabras inefables. Nunca tuvo así duda del paraíso. No en el cuerpo o fuera del cuerpo. Aunque no sé así discernía, pero fue al tercer cielo a través de su historia. Dejando nuestro cuerpo, podemos saber que el tercer cielo nos está esperando. Aunque nosotros tengamos muchas dificultades, la esperanza que tenemos es que nos espera ciertamente, sin falta, este cielo, el reino de los cielos de Dios. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Él así sufrió mucho, padeció mucho. Él así sanaba a todos, así poniendo sus manos, pero él estaba así sufriendo por enfermedades. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué apóstol? Él no nos dijo qué enfermedad tenía, pero que era una enfermedad fatal. Yo así me parece que él tenía una enfermedad ocular. ¿Por qué yo pienso? Porque él no escribía él mismo directamente, sino siempre le así ordenó a alguien que lo escribiera. Si tuviera buena vista, ¿por qué no lo habría él escrito directamente él por sí mismo? Entonces me imagino que él tuvo una enfermedad. Y para que la grandeza de la revelación, él así tuvo un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, para que él no se fuera, no se él no se enaltezca. Segunda Corintios 12 del 17 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ustedes sí quieren muchas revelaciones, grandes revelaciones, ¿no? Sí tenemos ese tipo de revelaciones, esas grandes revelaciones. Mírame, mírame, mírame. Y así entra la soberbia en nosotros, en nuestro interior, y para disminuir esa altura, Dios nos toca. Si estamos sufriendo, nos hace orar mucho. Entonces, si quiere tener grandes revelaciones, muchas revelaciones, y vivir así con dolor, no sé si habrá alguien, pero a mí preferiría vivir poca revelación y con sanidad. Dios no quiere que nuestro pueblo esté enfermo, porque en su ministerio
de dar perdón simultáneamente a la vez. Siempre daba sanidades, siempre sanaba, curaba a los enfermos. Juntamente con el perdón siempre daba sanidades, siempre sanaba a todos. Entonces, si ustedes no tienen grandes revelaciones, ustedes deben insistir que sean sanados. 명대로 살아야 되는 것입니다. Sí, tenemos que vivir sanos según nuestra vida. Los enfermos vienen para tener mi oración, que tienen miedo, pero si quieren recibir mi oración cualquier tiempo que venga, con la oración puede ser sanado, orándonos juntamente pueden ser sanados, y esa oración que suplica le toca a Dios y el cual nos puede sanar. Para que la grandeza de la revelación no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si somos orgullosos, si somos soberbios, Dios se aleja. Cuando estamos débiles, agarramos a Dios, entonces la gracia de Dios no nos aleja y permanece. Debemos orar. Si nos ponemos orgullosos, no oramos, para que no seamos enaltecidos, para que no seamos soberbios. Debemos orar. Cuando Israel tenía guerra contra los madianitas, Dios le dijo a Gedeón que llevara solo 300 hombres entre 32,000 hombres que le seguían. Solo 300 hombres. La razón era para que no se gloriara diciendo que yo gané esta guerra por mi fuerza propia. Dios abomina el hombre soberbio, el hombre que se enaltece. Sí, Dios quiere que nosotros se alegra por nuestro éxito, pero si se enaltece, Dios lo abomina. Jueces 7:2. Hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Confiando en el poder de Dios, debe gloriarse. En Proverbios 6, del 19 al 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hay ese hombre soberbio, Dios lo odia y lo abomina. Y el que hace mentiras, habla mentiras, Dios lo abomina.
Las manos que derraman sangre inocente, el que mata al que no tiene pecado, y a él Dios lo abomina. Dios lo odia, Dios lo abomina, estas cosas. La soberbia es lo que Dios odia y abomina. El Señor salvará al pueblo afligido y humillará a los ojos altivos. Así está diciendo en la Biblia. El maestro Pablo recibió de manera armoniosa el conocimiento de la palabra y la experiencia espiritual. Como hombre no habrá quien haya viajado por el mundo espiritual y lo haya experimentado como Pablo, pero para que no sea orgulloso, soberbio, en la carne ni en el espíritu le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. El dolor incesante de la carne le hizo entender que él era hombre y mero hombre y no se podía él sustentar y siempre lleve esa vida humilde. Y esa vida humilde Dios quiere que lo llevemos en nuestra vida. Debemos servir a este Dios único y así debemos humillar. Si estamos humildes, si somos humildes, Dios, Jesús mismo, no será nuestra justificación, nuestra santificación, redención, y seremos prósperos en todas las cosas que tengamos al lado, así como prospera nuestra alma y llegamos a tener sueños, fe, y tendremos confesiones de labios y sucederán las obras de Dios, milagros de Dios. Nosotros somos gentiles, pero gracias a la obra del apóstol Pablo llegamos a ser cristianos por su obra, gracias a su obra del apóstol Pablo. Como su revelación, su ministro era tan grande, Dios le envió un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne. Como les así sufría mucho por ese aguijón, él siempre pedía ayuda y recibía la ayuda de Dios y siempre era humilde, no era soberbio delante de Dios, era bueno, así vivió. Entonces Dios, el Señor, le bendijo hasta el fin. Y nosotros, en este mundo, no debemos ser soberbios, arrogantes, que nos humillemos por nosotros mismos y confiemos en el Señor. El Señor nos hace la sabiduría, la justicia, mi santidad, mi salvación. El Señor es mi salvación, mi justicia, mi santidad. No porque yo soy bueno, sino que Jesús, el Señor, ha entrado en mi interior. Por eso Jesús y yo somos uno. No porque nosotros merecemos, sino Jesús vive en nosotros, en nuestro interior. Por la gracia de Jesús hemos llegado a ser buenos, ser prosperados. Si no somos arrogantes ni soberbios, Jesús puede estar con nosotros. Aunque no nos graduamos de buena universidad, no podemos llevar esta vida de primera clase, pero la sabiduría de Jesús nos hace vencer a todas esas cosas. Jesús es su educación, su propiedad, su riqueza, su gloria, su todo de todo.